Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy el formato de debates va a ser diferente al habitual y ustedes lo van a comprobar inmediatamente. ¿Por qué? Porque hoy está con nosotros Martín Médico Upolo, que es titular mercantil con estudios empresariales, aunque su verdadera pasión es la educación y la enseñanza. Ha ejercido como maestro de enseñanza primaria y como profesor técnico de enseñanza secundaria por oposición. Es además padre de familia numerosa y viene a presentarnos su libro, espero que no sea el primero, sea el primero de muchos, titulado Life, para los que no están muy acostumbrados a esto del idioma inglés. Bueno, Life es un proyecto de vida personal, que es su primer libro, como ya antes he dicho, y cómo no, está directamente relacionado con la educación. El libro se compone de 175 páginas distribuidas en un prólogo dedicado a la felicidad, una primera parte unida a una segunda, que es la familia y la educación, y una tercera parte, que es la vida adulta. Vamos a tener un tiempo relajado para que Martín nos pueda hablar de este libro con detenimiento, y creo que, y una vez que lo he leído, que es un libro que merece la pena, porque es un libro que cualquier persona lo puede leer, porque es fácil de leer y al mismo tiempo puede reflexionar, al mismo tiempo que va leyendo el libro, acerca de su vivencia, de su experiencia en la vida, en fin. Bueno, no sigo más porque el don Martín, médico Upulo, está a la espera de que ya le dé el paso y se lo voy a dar. Muy buenos días, don Martín. Sí, Ricardo, encantado. Bueno, pues nada, hecha la presentación, empezamos ya a diseccionar el libro. Yo, a ver, a mí el prólogo me ha fascinado en el sentido de que se hacen preguntas, son preguntas de calado, ¿no? Es decir, ya uno con el prólogo ya tiene que empezar a pensar por sí mismo, qué es para cada cual, porque cada persona tiene un concepto de la felicidad, pues quizás diferente unos a otros, ¿no? Pero claro, aquí lo que se trata, yo creo que Martín lo que pretende es que la felicidad hay que buscarla, pero a través de las buenas obras, ¿verdad? Entonces, en definitiva, a ver, empecemos con las preguntas. ¿Qué es la felicidad? ¿Y cómo podemos lograrla? Según la visión de Martín. Adelante, Martín. ¿Qué es la felicidad? ¿Y cómo podemos lograrla? La felicidad, el resumen de la felicidad es cuando, hay tres definiciones, ¿no?, de la felicidad que pongo ahí en el libro. Cuando estamos exentos de cualquier problema que nos pueda de alguna manera afectar, ahí es cuando nos sentimos realmente tranquilos. La felicidad es estar en un entorno que a mí me agrada y que además agrada a los demás. Porque si yo estoy bien y los demás también lo están, pues todos estaremos tranquilos y ahí es donde surge la felicidad. Por eso aquí en el libro yo lo que pretendo es de que siempre estemos pendientes de hacer las cosas que agradan a todos, tanto a mí como persona como a los demás. Porque si hacemos cosas que agradan a los demás, también me repercute a mí, de tal manera que eso me creará un ambiente tranquilo, que yo viviré bien con los demás, en paz con los demás, y por lo tanto esa paz realmente es la felicidad. Cuando yo me siento libre de cualquier tipo de inconveniente en la vida, soy feliz. Eh, ¿Existe un patrón en nuestro cerebro que marque los parámetros de la felicidad?
Efectivamente, ahí en el libro, por ejemplo, lo pongo, ¿no? Es decir, que hay unas hormonas que, dependiendo del estado de ánimo y de lo que haga en un momento determinado, si hago la bien, ¿eh? Esa hormona, como lo pongo ahí en el libro, pues nos lleva directamente a tener una sensación, ¿eh? que de agradecimiento, o sea, que nos agrada y por lo tanto tendemos, la tendencia es o el resultado de lo que hemos hecho bien repercute en nuestro cerebro y nuestro cerebro segrega esa hormona que hace que... Muy bien. De todas maneras, yo también pienso que puede ser la felicidad un valor subjetivo, ¿no? Eh, Sí, es decir, en este sentido, el valor subjetivo, en el sentido de que si yo estoy fundamentalmente, perdona Ricardo, que a lo mejor no me descentro un poquito, cuando yo estoy acostumbrado a hacer algo, cosas buenas, lógicamente en mí, como persona, yo lo estoy percibiendo porque tengo conocimiento de lo que es hacer las cosas bien. Por ya, eso ya. aquí, por ejemplo, Sí. el estado de grata satisfacción espiritual y física, cuando Ujú, yo estoy gratamente, espiritualmente y físicamente, eso es cuando realmente está la felicidad. ujú. La persona, por ejemplo, cuando hay ausencia de inconvenientes o tropiezos en su vida, es que está totalmente, puede alcanzar la felicidad, puede llegar a ser feliz. Pero la Ujú. mayor felicidad de la persona es el hacer el bien. Es decir, si yo procuro, porque lógicamente hacer el bien, pues cada uno lo hará a su manera, por eso has dicho eso de subjetivo, es decir, que depende de cada persona. Lo que entiende por las cosas buenas, como depende de cada persona, cada uno tiene que desarrollar aquello que le hace bien a él también, Ujú. Ya, lo ya, que él ya. hará bien a los demás. Por eso muchas veces se dice que tenemos que intentar hacer el bien o no hacer nada malo a los demás, porque si nosotros hacemos algo que no es lo que nos gustaría que nos hicieran, no estamos actuando correctamente y por lo tanto no es el bien. Entonces, empezando por mí, yo tengo que hacer a los demás lo que yo creo que me conviene a mí y que es bueno para mí, también será bueno para los demás. Ujú. Eh, Otra cuestión, los valores que nos son traspasados por nuestras convicciones culturales y religiosas, al ser realizados, nos hacen felices esos valores. Aquí hablamos de las virtudes humanas. Es decir, si las utilizamos o tenemos una formación en virtudes humanas, nuestra tendencia en nuestra propia existencia, la tendencia que tenemos es de hacer las cosas siguiendo esas virtudes. Y esas virtudes humanas, desde el punto de vista de la formación cristiana, esas virtudes siempre van encaminadas a hacer el bien. Por Ujú. lo tanto, vale la pena estar formado en virtudes humanas. Y la siguiente reflexión que me hago, ¿son felices aquellos individuos que no comparten nuestros valores? Eh, Cada ser humano, es decir, no podemos obligar a nadie que comparta nuestros valores, ni tampoco podemos obligar a nadie que se comporte exactamente como nosotros esperamos
que se comporte, ¿no? Porque cada ser humano, lo hemos comentado antes, enfocará las cosas o entenderá el bien según su propia personalidad. Porque ahora veremos aquí en el libro, nosotros somos seres humanos, personas, todos, pero cada uno distinto. Y por lo tanto, cada uno interpreta las cosas a su manera. Sí. Pero lo importante aquí es lo que hemos comentado de las virtudes. Porque si están las virtudes, aunque cada uno lo interprete a su manera, siempre intentará dirigirse, orientar sus actuaciones hacia el bien. Porque entiende que hacer el bien es lo mejor para él, lo mejor para los demás. Y ese bien lo puede hacer aplicando sus propias, desde su cualidad, sus cualidades personales, puede aplicar o hacer las cosas bien sin necesidad de repetir los mismos actos que haga otra persona, sino que desde su propia condición puede hacer el bien también. Y no es necesario que sea una copia, sino que intentar no hacer daño, él lo hará a su manera, no lo hará igual que otros, pero con eso ya es suficiente. Esas son las virtudes humanas, y además cualidades innatas de cada ser humano. En cualquier caso, ¿qué es primero, el respeto a los demás o a uno mismo? Hay una cosa importante que pongo aquí también en el libro, que tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos. Si nos preocupamos por conocernos a nosotros mismos, en el momento que ya lo tengamos claro, sabemos quiénes somos y podemos proyectarnos hacia los demás. No se puede intentar conocer a otros si yo no sé quién soy. Entonces, tengo que procurar conocerme a mí primero. Lógicamente, eso va a partir de mí. Y ese conocimiento es lo que hace que además hay una cosa importante, que nos tenemos que saber querer. Es decir, el ser humano a veces está diciendo, bueno, oye, tienes que querer a las personas, tienes que tal. Pregúntale, oye, ¿te quieres tú a ti mismo? Entonces, si sabe quererse, seguro que va a querer también a los demás, porque nadie da lo que no tiene. Luego, si yo me amo, me conozco bien, me quiero como soy, con mis defectos y con todo lo que yo suponga, también sabré querer a los demás con sus defectos también. Pero tengo que partir de mí para poder proyectarme hacia los demás. Muy bien. Bueno, empezamos el libro. En realidad, pues esto es el prólogo, un prólogo Sí. extenso y que da para mucho. Yo creo que con el prólogo podríamos tirarnos 3 cuartos de hora, ¿verdad? El prólogo, producción del libro es importante porque así al leer el prólogo, lógicamente uno ya se introduce en el libro, Claro, porque ya claro. claro Sí, lo que sí, estamos sí, buscando. por supuesto. Bueno, el primer apartado, que es la familia y también el tema de la educación, no quiero dejar porque sí que quiero decir que en el libro he visto perdón, muchas frases, eh, en fin, mensajes, por decirlo de alguna manera, de muchos autores. En este caso, empezamos con Martín Lutero King y que habla, que está muy relacionado con el tema de la familia, la cual dice Martín Lutero, no hay religión, perdón, no hay relación de comunión ni compañía más agradable, amistosa y placentera que un buen matrimonio. Qué mejor comienzo para hablar de la familia, ¿verdad, Martín? Así es. Es decir, una de las partes importantes y la idea principal y el lanzar este libro es fundamentalmente sobre la familia. Y la familia pues empieza con una simple relación. Pero ahí también debemos tener en cuenta cómo nos encontramos con la otra parte que va a formar parte de esa familia. Yo tengo que estar preparado
y la otra parte también. De tal manera que nos tenemos que preparar para una unión que debe significar mucho, porque la familia, hay algunos libros lo dicen, es el centro y la raíz de la sociedad. Es decir, si no hay estructuras sólidas en las familias del mundo, esto sería un desastre, un caos. Luego es importante esa unión. Por eso partimos aquí de la elección. Pero en esa elección también vamos al prólogo. El prólogo nos indica que debemos ser tolerantes, debemos respetar a los demás, debemos tratarles con cariño, debemos saber los ambientes en donde yo tengo que llegar para conocer a las personas idóneas para formar un equipo, el equipo familiar. Entonces, lógicamente, esas dos partes son fundamentales. Y sobre todo la elección. ¿Con quién voy a formar? ¿O con quién voy a poner en marcha mi proyecto de vida? Por eso está ahí en el libro Life, un proyecto de vida personal. ¿Con quién voy a formar mi proyecto de vida? Entonces, mi proyecto de vida inicial es con mis padres. Porque por eso la familia, al nacer, yo estoy en una familia, mi padre y mi madre. Y entonces yo me voy desarrollando dentro de ese proyecto de vida. Pero la parte final de mi propia existencia, no final de la muerte, sino el final de salir del proyecto de mis padres, es que yo voy a formar mi propio proyecto. Pero para formar ese propio proyecto, tengo que estar preparado. Y ahí es donde está la elección. Yo cuando salgo de mis padres, después de haber pasado por la guardería, por el colegio, por el instituto y por la universidad, ha llegado la hora de que yo tengo que formar mi propio proyecto de vida. Sin dejar de depender del proyecto de vida de mis padres, que veremos en la parte final, que es decir, que cuando llegamos al final, cuando los padres llegan al final, yo tengo que estar pendiente. Y a lo largo de mi vida, mi proyecto personal va a existir, pero también pegado al proyecto de mis padres, porque yo no me desvinculo del proyecto familiar. En el libro también pongo algo del orgullo que debemos sentir de nuestras familias, de nuestros padres. De todos debemos estar orgullosos. Sean ricos, sean pobres, sean lo que sean, son mis padres. Eso no es una elección. Yo vengo al mundo y aparezco en una familia. Y ahí está, esa es mi familia. No la puedo repudiar, no puedo decir que no quiero saber nada de mis padres, porque es que forman parte importante de mi vida. Entonces, ahí está, ¿no? Es decir, que dentro de la familia se inicia con esa unión de los padres, que además yo pongo en el libro que tienen que ser referentes fiables. Los referentes fiables porque los hijos luego miran qué hizo mi padre, cómo conoció a mi madre, qué hizo mi madre, cómo conoció a mi padre, qué hicieron ellos. Amigo Ricardo, siempre se hacen esa pregunta y luego quieren imitarnos. Y por lo tanto tenemos que ser referentes fiables para que imiten bien, para que luego cuando vayan a desarrollar su proyecto de vida, que yo como padre le tengo que ayudar a desarrollar ese proyecto de vida sin imponerle nada, simplemente como orientador. Y esa orientación también la tienen que dar los profesores y todos los educadores que tengan las nuevas generaciones. Es decir, tienen que estar orientados. Y ahí es donde realmente pueden conseguir formar un proyecto de vida correcto y formar una buena familia y ser felices, porque actuarán apoyados en las virtudes humanas y haciendo las cosas bien, partiendo de las orientaciones que han recibido a lo largo del tiempo que han ido existiendo, ¿no? Hay un hecho biológico incuestionable. Víctor Hugo
lo da a entender en una de las muchas frases. Los brazos de una madre son de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. Es Eso decir, es. es que tiene una carga importante porque, por un lado, es el hecho biológico, ¿verdad que sí? Pero también es cierto que, que transmite el cariño y que es lo primero que a un ser, a un niño, en este caso a un bebé, en vida, su progenitor, y el padre o la madre, se le tiene que dar. Es una obligación moral, y humana a la que no se puede uno negar. Eh, Así es. y por eso digo que, ¿qué necesita una madre para ser feliz durante el embarazo? Es una pregunta bueno, que también se hace en el libro. Y a mí digo, a ver, Martín, ¿qué me contestan en esto? Eso es maravilloso lo que me Sí, acabas de decir, sí. Albert, porque es que eh, todo depende de la condición humana, porque la sensibilidad, el ser humano necesita mucho cariño. El ser humano necesita de un amigo, necesita las personas que estén cerca de él, que le quieran de verdad. Y los más importantes para cualquier ser humano son los padres. Y cuando el niño nota ese cariño, porque claro, hay momentos que a lo mejor los niños ven que los padres discuten o tienen algo, no guardan una conversación normal. Eso hace un daño tremendo. Y una de las cosas que digo aquí en el libro es que desde el momento en que de la concepción, cuando el niño ya está en el seno de su madre, ya debemos estar todos los que rodeamos a la madre pendientes de una sola cosa: mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión, mucha entrega en todo, porque resulta, y lo sabemos Ricardo, y los médicos, los pediatras lo dicen, el niño siente exactamente Ujú. lo mismo que siente la madre en Sí. cada instante. Cuando su madre está triste, lo nota. Cuando su madre está feliz, también lo nota. Cuando su madre está nerviosa, también lo nota. Entonces, si empezamos a cuidar a lo que más queremos, que son nuestros hijos, los cuidaremos desde el seno de la madre, con cariño a la madre, porque estamos dando el mismo cariño a nuestro hijo. Cuando comprendemos a la madre y hacemos que esté tranquila y feliz, lo estamos haciendo por los dos. Y por lo tanto, ese niño, en un momento determinado, cuando nazca, va a estar ya preparado, porque se está preparando dentro. De lo contrario, nos podemos encontrar con un niño que está nervioso, con un niño que no sabemos por qué. Y a veces nos preguntamos, pero ¿qué es lo que le pasa a este niño? Y no sabemos las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. A veces hay personas que fuman delante de la mujer embarazada. O incluso la misma madre puede fumar Sí. en algún lado. Ujú. Pues eso puede perjudicar al feto, al niño. Y luego, cuando nace, lo pasamos mal porque a veces pueden nacer con un defecto o algo y decimos, qué desgracia, pero no nos preguntamos qué hice yo durante el... ¿Cómo traté a mi mujer? ¿Cómo traté? Eh, 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 ¿Pude ser cariñoso? ¿Lo hice bien? Todas las cosas. Debemos pensar bien en la familia, en la unidad familiar. Es una responsabilidad muy grande. Nos olvidamos de eso. Igual que nos olvidamos de que en este mundo estamos de paso y además pasamos muy rápido, amigo Ricardo, porque Sí. ahora puedes decir, Martín, si hace poco estuve yo saltando la compra
y tomando la mona por aquí, y tenía 18 años, y tenía Sí, 16, y tenía 15, y sí, ahora ya tengo estos años que tengo yo. Y sí, sí, miras, sí. dice, pero eso parece que fue ayer. No nos damos cuenta de eso. El tiempo vuela. Y cada segundo, cada instante de nuestra vida tiene que ser instante de calidad, Sí, minutos de calidad, segundos de calidad y convivencia de calidad, porque sí. todo pasa y De muy tus, rápido. de tus palabras, tengo aquí otra cita también de Dalai Lama. Un ambiente amoroso en tu hogar es una buena base para la vida, ¿verdad? Es un Así, poco y también, como no, Teresa de Calcuta, la tan añorada Teresa de Calcuta. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son infinitos. efectivamente. Qué gran persona Teresa de Calcuta. Eh, Y cuando además, eh, eh, cuando le dicen, ¿cómo puedo arreglar el mundo? Y, y dice, vete a tu casa y ama a a tu tu familia. familia. Que sí, señor. Es por donde tú puedes amar el mundo, porque todo no lo puedes arreglar, arregla lo tuyo. Bueno, ahí, también he puesto ahí un poco, a ver, quién soy y quién debo de ser, ¿no? Hemos hablado ya un poco de esto, ¿no? En el prólogo, ¿no? Sí, Quizás no, también en este caso, a propósito de estas preguntas que yo hago y he hecho en el aire y tal, hay otra cita de Hermann Hesse, que también la incluís en el libro, que la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el boceto de un sendero. Me parece muy buen, apropiado para decir, bueno, que quién soy y tal. Es un poco, yo creo que, a ver, esto tiene es un concepto un poco profundo, filosófico y tal, que bueno, que no se puede abordar abiertamente en 5 minutos, pero bueno, ¿qué te parece así? Da un boceto de lo que puede ser, qué debo de ser y tal, ¿no? Más o menos. claro. Una de las cosas importantes, amigo Ricardo, es lo que hemos estado viendo antes, ¿no? De lo que es la orientación de la persona, ¿no? Porque cuando nace, pues lógicamente tiene que nacer en un ambiente bueno, que le acogen bien, y todo eso es lo que le va formando a la persona. Esa acogida desde el principio. Y ese cariño que has dicho de la madre, de los padres, eso es lo que le va formando. Y eso le va llevando hacia su propio conocimiento. Porque cuando ya tiene uso de razón, se da cuenta de las cosas buenas que le han pasado y cómo le han tratado. La verdad es que cuando se trata a una persona con mucho cariño y se le trata bien y se le procura condiciones idóneas para vivir y para desarrollar su vida hacia su proyecto, eso le va formando. Y eso, cuando llega un momento, como hemos visto al final, cuando tiene que hacer su propio proyecto, se pregunta eso, Ricardo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues yo soy lo que mis padres me han hecho sin obligarme a nada. ¿Y quién debo ser? Pues yo tengo que ser aquello de lo mejor que me han dicho mis padres o que he visto en mis padres. Yo debo ser lo que he visto en mis padres, lo que he visto en mis profesores, lo que he visto en las personas que me han rodeado. Porque somos eso. Yo soy de mis padres, vengo de mis padres y mis padres me han orientado bien. Y yo seré, a partir de las orientaciones de mis padres, lo correcto para este mundo, porque he recibido una orientación. Entonces, la pregunta que hacemos aquí, porque aquí te lo pongo en la parte final del libro, son muchas las personas
que en algún momento se han hecho estas preguntas: ¿quién soy? Y han tenido serias dificultades para dar con la respuesta. Y vamos a lo que es lo importante, porque es una de las cosas que nos han enseñado desde el principio, por la misma creación, ¿no? Y aquí el amor. Aquí hay una cuestión, ya, vamos avanzando en el libro y hablamos sobre el ser humano en la Sí. educación. Confucio decía que la educación genera confianza, la confianza, esperanza y esta paz. El colegio es premio castigo, el instituto y tal. También Aristóteles decía que los buenos hábitos formados en la juventud marcan la diferencia. Hablamos de educación. La fase educativa del desarrollo de la persona. Una de las cosas importantes es siempre que tenemos que hablar, bueno, no vamos a citar ni a Montessori No. ¿no? Pero una de las cosas importantes de la educación es orientar en libertad. Es decir, hay dos partes en la educación. La parte que son los conocimientos técnicos, Sí. y la parte que es de las virtudes humanas. En los conocimientos técnicos es bueno que estemos preparados técnicamente, pero si la segunda parte, que son las virtudes humanas, no la tenemos, vamos cojos. Luego en la educación tiene que ir funcionando conjuntamente con las virtudes humanas. Y esa es la parte importante. Educar es orientar a las personas en libertad hacia el buen ejercicio de su propia existencia. Hacer las cosas bien. Y que las entienda, como hemos dicho antes. Hacer las cosas bien como él cree que debe hacerlas, pero partiendo de las orientaciones que recibe, ¿no? Y por eso pongo aquí en el libro: los padres y los educadores deben ser referentes fiables. Ricardo, es muy importante esto de los referentes fiables, con su ejemplo de vida, y orientar bien a las nuevas generaciones en colaboración con las instituciones públicas y privadas. Es decir, que si vamos, por ejemplo, al sistema educativo en España, que cada vez que hay un partido político en el poder distinto al que había antes, hay unos cambios en la educación. Eso es peligroso. No podemos jugar con lo que es fundamental para la vida de las personas. Educarles bien, orientarles bien, sea un socialista, sea comunista, sea de derechas, de izquierda. Lo que se necesita es dar una orientación correcta a todos los seres humanos que habitan en cada país, sin distinción de su condición social, sus ideas, su formación cristiana, sin tener que ver esto, sino orientar a la persona hacia el bien. Y entonces, cuando hablamos de las instituciones públicas o privadas, es de que se interesen realmente por la persona. Porque yo digo a veces, Ricardo, que no nos olvidemos de la persona. En este momento parece que sí nos hemos olvidado de la persona. Hay coches eléctricos, hay inteligencia artificial, hay una serie de cosas, pero a veces, si vamos pisando el suelo tranquilo, nos encontramos que se cuelgan los ordenadores. Tú y yo no nos colgamos si estamos en el sitio y hacemos las cosas. Sí nos podemos constipar y nos quedamos en casa, ¿no? Pero lo que somos nosotros como ordenadores, si lo podemos decir así, no nos quedamos colgados. Sin embargo, el ser humano se olvida de la persona y se pierde, porque la persona hay que tratarla, hay que orientarla, hay que cuidarla, hay que mimarla,
porque es lo importante de la vida. Y entonces por eso digo aquí esto. Es necesario respetar la libertad y las cualidades de cada persona para ayudar a desarrollar, ayudar, no obligarle a nada a desarrollar, porque resulta que a lo mejor si pensamos en las cosas que hacen algunos sistemas educativos, es orientar hacia intereses de algunas organizaciones o lo que sea, ¿no? No se trata de eso, eso no es educar. Yo no educo cuando impongo algo a un niño o a alguien. Yo tengo que decirle, oye, si haces las cosas de esta manera, fíjate cómo me ha salido a mí, qué bien. Y él tomará nota de lo bien que te ha salido a ti y lo intentará hacer igual para que le salga también bien como te ha salido a ti, pero sin obligarle a nada. El correcto proyecto de vida personal de cada ser humano tiene que estar basado en eso, en el amor, en el cariño, en la humildad, en la justicia, el respeto, la honradez y la solidaridad. Además de otras cualidades que tienen las virtudes humanas, ¿no? Muy bien. Bueno, en todo esto, el papel de los padres, imagino que tiene que jugar un poco una parte muy importante. Pero también es cierto, y convendrás conmigo, que esto fuera del libro, pues desgraciadamente el papel de los padres en la educación en muchos sistemas eh, están orillados, ¿no? Es decir, los padres no pintan nada, los centros no pintan nada, ¿no? Y yo eso creo que es un grave error, pues como por ser coherente con la línea del libro, los padres son parte no técnica, pero sí, en fin, amorosa, en la cual quiere tener un padre para sus hijos, sino lo mejor, ¿no? A diferencia de alguien que es ajeno a la voluntad del padre, que es en el caso de las instituciones públicas en muchos lugares, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que el papel de los padres debería incluso ser todavía, si cabe, tener más protagonismo. Esto es una cosa que leyendo el libro me ha venido a la cabeza. Digo, no, y yo creo que Martín seguro que está de acuerdo. Así es, Ricardo, los padres tienen que tener mucho protagonismo. Claro, claro, claro. Por eso estaba comentando antes el tema de las instituciones públicas y privadas, porque también se olvidan de la persona desde ese punto de vista que estamos comentando ahora. Claro. Porque padres, muchos padres que he conocido yo cuando he estado de tutor en el instituto, desconocían totalmente qué es lo que podían hacer. Entonces, el desconocimiento en la educación de los padres, ese desconocimiento que tenemos todos, porque así es porque los gobiernos Los han alejado. o los estados no Los se han han alejado. preocupado de orientar bien a las personas, preocuparse por lo importante. Porque hay padres que han dicho, Martín, yo no sé qué hacer. Y hablando, y he Sí, estado con ellos, y me sí, han dicho, y han vuelto, y hemos sí, trasladado lo que yo podía transmitirles, sí. porque no lo sabemos todo. Y tanto ellos como yo teníamos cosas para intercambiar y ayudarnos mutuamente. Pues esa ayuda no la tienen del Estado, porque está bien dar becas a los chavales, Ujú. está bien decir, hemos construido tantos institutos, pero hay que ir a la raíz para que las personas sepan exactamente qué tienen que hacer con las nuevas generaciones. Ujú. Y pongo yo, Ricardo, si me permites, Sí, sí, sí. trata de orientar al lector hacia la práctica constante del bien en todas las facetas y circunstancias de la vida, procurando la felicidad hacia uno mismo y hacia los demás, gestionando bien las emociones y los sentimientos y haciendo siempre el bien.
La gestión de las emociones y los sentimientos, eso se ha olvidado, Ricardo. Sí. Porque incluso en las organizaciones políticas no se gestiona bien los sentimientos. Cuando vemos a uno llegar y le doy la espalda para no saludarle, no gestionamos bien los sentimientos. Cuando solo buscamos a la gente, cuando necesitamos que vayan a votarnos o cuando los necesitamos para un colegio electoral. A mí me lo dice mucha gente en la calle, Martín, solo nos buscan para esto, pero es que ni cuando yo tengo mi cumpleaños, ni cuando yo tengo tal, no me conocen. Eso es falta de gestión de las emociones. Sí. Entre las personas. Pues eso mismo pasa aquí. Sigo, Ricardo. La familia, en la familia, como estudiante, como trabajador, en el día a día con los demás, nuestra vida debe girar en torno a la bondad y al trato correcto. Y el trato correcto lo debemos aprender. No nacemos sabiendo estas cosas. Estas cosas las aprender. ¿Y cómo podemos aprender todo esto? Pues en instituciones o en organizaciones públicas o privadas que nos orienten bien. Porque si estamos viendo las televisiones y todo esto, amigo Ricardo, te encuentras con programas que no son adecuados, Sí, sí. con palabras, con personas que a lo mejor parece ser que son relevantes, pero luego no sirven para la sociedad, porque lo que sale, las expresiones, todo lo que dicen, son cosas que no son de recibo para las nuevas generaciones. Eso no es lo que necesitan. Necesitan otra cosa. Otra. Fuentes fiables, ¿no? Muy bien. Nos queda poco tiempo, pero quiero abordar lo de la vida adulta. Sí, es bien que la vida adulta es un poco ya, uno ya tiene que ir por sí solo, sin necesidad de ayuda y buscarte, como se dice vulgarmente, en las habichuelas, ¿no? Entonces, aquí hay varias frases que me gustan mucho y las quiero hablar de ellas. En cuanto a Marco Aurelio decía que encariñate con tu oficio por pequeño que sea y descansa en él. Evidentemente, esto está muy bien, pero también Confucio hablaba de trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Es decir, son frases que tienen mucha carga y que dice mucho que la vida adulta plena, es un correlato de la vida anterior, el desenlace, que es la vida adulta, ¿no? Mm. Eh, sí. ¿Qué me puedes comentar de la vida So, so, adulta? ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo que nos han estado formando, desde pequeños hasta llegar a la universidad y conseguir un empleo, tengo que estar preparado en hacer las cosas bien. Es decir, yo tengo que desarrollar un trabajo bien hecho. ¿Por qué tengo que hacer eso? Yo tengo que ser un sustento para mi familia. He aprendido también que debo ser responsable del proyecto de vida que acabo de emprender. Luego, para ese proyecto de vida, debo darles estabilidad. Además de lo más importante, mucho amor, mucho cariño, también les tengo que dar la estabilidad. Y para eso me he preparado desde pequeño y me he preparado hasta la universidad o hasta una formación profesional para estar preparado para poder desarrollar un trabajo digno que yo pueda tener para tener los recursos necesarios para mantener a mi familia, es Ujú. decir, atender mis obligaciones. Esto también lo tengo que aprender desde el principio y luego saber que cada etapa yo tengo que ir pasando en todas las etapas hasta el final. Y ese final es el resultado de que yo he hecho bien mi trabajo. Este resultado final tiene que ser un resultado correcto. Es decir, incluso los estados no deben permitir nunca que una persona se quede por el camino. Igual que yo a veces cuando veo, y este libro se quedó corto,
porque incluso, Ricardo, yo cuando era estudiante, pasaba por la calle y veía a un mendigo, llegaba a mi casa y me metía en la habitación a llorar. No los conocía, solo de ver a una persona. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya llegado esta persona a esto? Sí, ¿Ha habido alguna responsabilidad? claro. No hay suficientes medios para evitar que esto pase, y aunque uno llegue, que los estados consigan que tenga una vida digna, aunque sea así, que le busquen una dignidad personal, que sea digno, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es eso. Es decir, que yo trabajo y hago mi trabajo bien. Yo decía a mis alumnos, cuando les explicaba, por ejemplo, el tema de integrarse a una empresa, yo digo, cuando estéis en la empresa, tenéis que tener la empresa como si fuera una propia y hacer vuestro trabajo como si fuera vuestra empresa y hacerlo bien. No os preocupéis por el salario, por lo otro tal, porque eso vendrá Después, por vuestro claro, el trabajo que hagáis bien hecho. claro, claro. Pues yo creo que es un buen resumen del libro. Ahora lo que hay que hacer es comprarlo. Pero para saber dónde puedo adquirir el libro. A ver, Martín, ¿dónde podemos comprar el libro? Life, un proyecto de vida personal, actualmente en Alicante, se puede conseguir en San Jorge, En la librería. librería San Jorge. ¿Dónde está San Jorge? Está muy próximo a la Plaza de los Luceros. ¿No, tienes la dirección correcta o no? Pues la dirección No, correcta no, no ahora, te preocupes. Librería San Jorge. Y yo creo librería, bueno, pero en cualquier caso, ahí hay libros. Y me dijiste que había una edición en inglés, que estabas preparando una edición en inglés. en inglés, que sale ahora mismo. O sea, dentro de un mes ya lo pueden comprar, porque fundamentalmente Life se está vendiendo desde el principio en Amazon. Ah, en Amazon también. Bueno, dilo, porque Amazon, no sé tú, pero yo soy VIP de Amazon. Es decir, que, bueno, En pues nada. Amazon. Y ya, para acabar, ¿este es el primero de muchos o es el primero y el último de tus libros? Es el primero de muchos, porque hay mucha preocupación. La verdad es que me preocupo de las cosas. Lo único que pasa es que, claro, mi alcance en cuanto a poder hacer algo más por mis preocupaciones, no sé hasta Claro, dónde llegar, es poca cosa. Pero, en fin, lo importante es esto, ¿no? Lanzar este libro, que lo lea la gente. Son orientaciones, son reflexiones también para que cada uno lea. Life es una reflexión, de tal manera que uno lo lea y que saque sus conclusiones y que vea cómo está el mundo, ¿no? Porque una de las cosas que yo digo al final del libro es que de lo que pretendemos, eso es una llamada de atención global, es decir, que nos preocupemos de la persona, muy bien. porque lo más importante que hay en la creación, la persona es lo más importante. Sí, Y señor. por eso preocupémonos de la persona y Pues cambiamos el mundo si nos preocupamos de la muy bien. persona. Pues el tiempo, como hemos dicho en la entrevista, vuela y ha volado, porque nos hemos quedado sin nada de tiempo. Simplemente para despedir, para agradecer y para que se venda mucho y nuestros oyentes compren el libro Live de nuestro buen amigo Martín Médico. Pues nada, desearles una feliz semana a todos nuestros oyentes y emplazarles para el próximo lunes, Dios mediante, y agradecerle a Martín sus palabras y que eh, voy a utilizar la expresión, haya parido un libro que merece la pena leer. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo.